¿Listo? Se fue, señores. Muy bien, voy a tratar de no... La gente no respeta, man. Tres nomás. ¿Listo? ¿Sí? Ay. Bueno, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos de la Comunidad Cristiana de Transformación. Una iglesia con propósito planeta. Le toca avanzar para ganar tiempo. Para todos ustedes que nos ven, que nos visitan, que están por este sector, Dios los bendiga. Bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. El día de hoy, el mensaje que vamos a trabajar, extraído de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la Santa Palabra de Dios, del libro de los Colosenses, epístola pastoral que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 3, versos del 18 en adelante, 23, y luego del 4 hay algunos versos, vamos a trabajarlos ahí hasta donde el Señor lo permita. Vamos a seguir trabajando. Colosenses, ¿cuánto hemos sido edificados con esta epístola? Yo he sido muy edificado, Dios me ha venido hablando mucho ahí acerca de muchas conductas. Vamos a leer entonces, pues, en pantalla va a aparecer en pantalla va a aparecer el texto o la base teológica que vamos a trabajar el día de hoy, y es esta. Dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si uno lo lee así a simple vista, sin haber estudiado todo lo que hemos estudiado, ay María. Hijos, obedecer. ¿Dónde están? Por eso les dije, maridos, amada, me salté lo que me correspondía a mí. Vuélvame a repetir, por favor. Dice en el 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hijos, maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso es tal cual para la generación de hoy en día. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es muy teso. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios, ¿qué hace? No hace acepción de personas. Para Dios todos somos ¿qué? Bueno, entonces yo antes de comenzar, mira, ya se me apagó. Antes de comenzar, antes de comenzar, quiero comentarles, el día de hoy, lamentablemente para los que nos están viendo desde fuera, o para quien va a quedar grabado, pues van a haber algunas intervenciones aquí. Esa es la idea, que seamos participativos. ¿Por qué? Porque este tema es un tema bien escabrosito. De hecho, hay corrientes teológicas o doctrinales que toman ciertos textos de la Biblia y le dicen a las hermanas, hermanas, ¿sí lee este texto? ¿Qué dice ahí? Que usted tiene que estar como. Sí, calladita, con esa jeta, calladita. Usted lo único que tiene que hacer es obedecer. ¿Ustedes opinarían eso? Ella es mi jeta, mi jeta. Listo, muy bien. Vamos a tratar, como es un tema escabrosito, de aquí vamos a tratar algunos aspectos que tienen que ver con la doctrina que nosotros en Transformación manejamos acerca de la vida marital. Listo. Para poder
empezar a entender esto, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en el libro de Colosenses, sobre todo en estas dos últimas enseñanzas. En estas dos últimas enseñanzas hemos visto en el capítulo 13, 3, verso 12, donde dice el Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportando, verso 13, unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la base de lo que vamos a trabajar el día de hoy? Número 1, el revestimiento del nuevo hombre. Este pasaje no lo puede entender una persona que no esté revestida del nuevo hombre. Este pasaje no lo puede entender ni practicar una persona que todavía practique lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5, que les voy a decir lo siguiente. Un adúltero, un fornicario, un mentiroso no va a poder entender lo que es la sujeción, y enseguida les voy a hablar del contexto histórico ahí, ¿cierto? Capítulo 3, verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una persona que practique esto y estas otras que dice ahí en el verso 8 de Colosenses 3, pero ahora dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, en fin. Una persona que practique estas cosas, según el texto hoy, no va a poder entender jamás lo que vamos a hablar hoy, porque todavía está ligada, atada al viejo hombre. No se ha revestido del nuevo que trae perdón, no se ha revestido del nuevo que trae regeneración, no se ha revestido del nuevo que dice en el verso 23 del capítulo 3 de Colosenses, que todavía no hace acepción de personas. Una persona que practique estas cosas no va a poder entender esto. Así que hoy yo ruego a Dios para que usted que está aquí lo pueda entender y pueda servirle a otros como ejemplo. De los que estamos aquí, ¿a cuánto nos gusta que Dios nos hable? A todos, ¿cierto que sí? Es una cosa espectacular cuando usted llega a la iglesia y siente que inmediatamente abrió la Biblia, Dios le empezó a hablar. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez, bueno, ayer con Dorita hablábamos acerca de experiencias que tuviste espirituales, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido una experiencia donde un hombre o una mujer de Dios nos dice una palabra que nos sube el ánimo? Por ejemplo, una palabra como que tú eres el hijo escogido de Dios, la niña de los ojos de Dios, y entonces en un momento que en el cual de pronto estés con el ánimo bajo, ¿eso qué va a pasar? Claro, ¿a cuánto nos gusta eso, sí o no? Bueno, ¿a cuántos de los que están aquí conmigo les gusta que los hijos, los que tenemos hijos, nos obedezcan? Eso es una maravilla. Los que no tienen hijos, pero que tienen liderazgo, por ejemplo, Johnny, tienes liderazgo, ¿a cuántos a ti te gustaría que tú promovieras algo y tus discípulos que hicieran? Que obedecieran, ¿sí? Eso sería el ideal, ¿sí o no? Póngale pues cuidado. El tema de hoy lo hemos llamado el ejemplo que debe dar o que da, ¿quién? Un creyente. Cristianos son muchos, pero el creyente es el que cree, el que se entrega, el que se da. En este caso, el que se reviste de lo nuevo de Dios, el que deja atrás lo malo y empieza a caminar como Dios quiere que camine. Entonces, el día de hoy vamos a participar en lo que más podamos. Algunos dicen, yo voy a hacer un par de preguntas, pero el día de hoy es que ustedes me ayuden a predicar. El día de hoy la idea es que ustedes me ayuden a predicar. El día de hoy es que ustedes y yo empecemos a sacar algunas conclusiones. Amén. Entonces, para comenzar, entonces el verso 23 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ojo con esto. El que siembra, ¿qué hace?
cosecha. Dice Santiago capítulo 4, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Ojo con eso es bien importante. Para empezar aquí, porque lo primero que dice, en lo primero que Dios quiere que un creyente dé ejemplo es en las relaciones maritales. Es en lo primero. Les voy a hablar rápidamente de las 5 prioridades que según la Biblia debemos manejar nosotros los creyentes. Rápidamente se las voy a decir. En el orden de prioridades, el primer lugar, ¿quién lo debe ocupar? Dios. En el orden de prioridades, el segundo lugar, ¿quién lo debe ocupar? Si somos casados, después de Dios sigue mi esposa o mi esposo. No mi mamá, no, que es que primero conocí mamá, que mujer, primero. Según la Biblia, está Dios, esposo, el cónyuge. El cónyuge, por tanto dejará, y eso lo vamos a mirar también después. Entonces, está el cónyuge. Tercer lugar está la familia, hijos y otra familia, entre ellos está la mamá, los hermanos, demás, ¿cierto? Si la persona, el creyente no es casado, ¿quién es el segundo lugar después de Dios? Obviamente la mamá, el papá, porque la Biblia dice honrar al padre y a la madre, ¿cierto? Entonces en tercer lugar está la familia, imagínate en el orden de las prioridades. En el cuarto lugar de las prioridades bíblicamente hablando, eso lo vamos a mirar después, está el ministerio y el trabajo. Los que trabajamos en el ministerio, pues en el ministerio, y los que trabajamos secularmente, el trabajo secular. ¿En qué lugar está el trabajo o el ministerio? Y de estas prioridades, ¿cuál es a la que más tiempo le dedicamos nosotros? A la cuarta, o sea que ya ahí estamos, ¿qué? Despriorizados totalmente. Entonces, por eso a veces no entendemos la Biblia. Y en el quinto lugar, según la Biblia, está la recreación y el descanso. ¿Cuántas veces la gente prefiere irse a pasear, es que el domingo, bueno, aquí en esta iglesia, como somos una iglesia con propósito para la gente de hoy, queremos promocionar el descanso, porque el descanso también es bueno, la recreación. Por eso aprovecho la cuña para decir que este próximo sábado vamos a ser adventistas. Entonces el sábado vamos a tener el servicio, el que se hace una vez al mes, el último sábado de cada mes, para que el domingo, ¿qué puede hacer usted? Dedicárselo a su familia, dedicárselo o trabajar como quiera. Listo, entonces el sábado a las 7 de la noche, vale la pena que esté tempranito, vamos a tener el servicio. Entonces, así rápidamente, esas son las 5 prioridades que hay. Con base en esto, entonces vamos a empezar a desarrollar esto. El ejemplo que debe dar. Entonces, en el primer lugar donde un creyente debe dar ejemplo, les estaba diciendo que a cuánto nos gusta que nos obedezcan los hijos, o que nos gusta que nos dé una palabra. ¿A cuántos? Muchos, ¿cierto? Entonces, hoy les voy a decir algo. El mensaje puede que no vaya a ser el mensaje súper motivador, pero es un mensaje práctico para un creyente. Un mensaje práctico para un creyente. El creyente por donde pase, ¿qué debe dar? Ejemplo. San Agustín de Hipona le decía a sus discípulos, vaya y predique, y si le toca, habla. Vaya e ilumine el mundo con su forma de ser. Si le toca, lo último que tiene que hacer es hablar. Entonces dice aquí en el verso 18, en el primer lugar donde debemos dar ejemplo, en la casa, en las relaciones con quién, con la esposa, es la cristiandad en la actualidad está viviendo un ataque demoníaco directo. En la actualidad lo que más está siendo afectado en la sociedad es la familia. Es lo que más está atacando. Y lo que más le interesa a Satanás y a sus demonios es coger las prioridades que Dios tiene y hacer qué con ellas. Un masacote, un menjurje. Entonces aquí es donde usted me va a empezar a ayudar a predicar a mí. Dice el primer aspecto, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Para ustedes, santos de Dios que están acá en Transformación en este auditorio el día de hoy, ¿qué es estar sujeta? Específicamente, ¿qué es que la mujer esté sujeta al hombre?
Vale, vale, que me ayude porque el tiempo en televisor, el tiempo en televisor es caro. Tú dices que sea un apoyo, tú dices que obedezca, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Que hacer caso, ¿sí o no? Hermana, ¿tú qué dices? Que obedezca. Entonces viene el concepto. Ay, amadas santas de Dios, ustedes mismas acabaron de decir que tienen que estar como, que obedecer, ¿sí? Entonces el esposo les dice, mi amor, ¿qué tal? El esposo, un hombre de Dios, ¿qué tal, mi amor, si tú y yo, hago la claridad, que sea un hombre de Dios? Porque el hombre es la cabeza y la mujer la cola, boradora del hombre, la coheredera. Del... Muy bien. Ustedes mismas acabaron de decir que tienen que obedecer, ¿sí o no? Llega un hombre, vamos a decir, dime, dime. Sí, de hecho hay comentaristas que dicen que la sujeción, de hecho la palabra que está escrita aquí en hebreo para sujeción es como un rango menor en el ejército. Ejemplo, hay soldados rasos que pueden tener más capacidad de inteligencia, más capacidad de organización que un mismo oficial. ¿Y eso qué implica? Que está en un grado menor, está en un grado menor. No implica que no esté en el ejército, implica que tiene un rango menor. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces resulta que un hombre de Dios, de gerente, aquí el teleprompter dice que en empresas hay gente con rangos menores, rangos medios, pero tienen más capacidad que un gerente. Bueno, entonces resulta que hay un hombre de Dios que le dice a la esposa, esposa, necesito que el día de hoy se quede calladita. Ya, no vamos a colocar, ay, que tiene que ir a hacer la comida. No, solamente quédese callada. El esposo le dijo, quédese callada. A mí me llama mucho la atención, porque quiero resumir esto, porque hay hoy cosas muy bonitas que quiero hablar, que según Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7, al hombre le colocan muchas responsabilidades. Cuídela, valórela, ámela, tan, una cantidad de cosas. Y a la mujer Dios solamente le dice una sola cosa, sujétese, vaya a ver si eso se puede hacer. Ojo con esto que les voy a decir. Una persona que no ha podido entender lo que es morir a lo terrenal, no va a entender esto. Porque entonces va a pensar con ira, va a pensar con enojo, va a pensar con sublevación, va a pensar con avaricia. Si una persona, hablando a las mujeres, Dios les está diciendo hoy, quieren dar ejemplo, entonces sujétese. La Biblia dice que Sara, siendo una dura, le decía a Abraham, Señor, Señor. El apóstol Pablo le dice a las mujeres, mujeres, que el ejemplo que ustedes dan sea de la conducta, de la forma en cómo proceden, no que sea el de peinados ostentosos, o sea, no lo aparente, sino que lo de las relaciones, lo que no se muestra. Entonces, para las mujeres, este primer ejemplo, una mujer creyente, en donde primero debe dar ejemplo es en dónde? En el hogar. ¿Haciendo qué? Sujeción no es subyugación, enseguida lo vamos a mirar, porque los dos versos están ahí junticos. El verso no es, el uno no está separado del otro. Sujeción no quiere decir subyugación. La palabra sujeción, desde el concepto que es apoyo. De hecho, la palabra idoneidad en hebreo es auxilio perfecto o socorro inmediato. Dios le mandó al hombre ¿qué? Un auxilio perfecto y un socorro inmediato porque el hombre estaba solo. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el ejemplo que debemos dar aquí, no nos vamos a complicar. Las mujeres, pregunta para las mujeres, ¿quieren dar ejemplo como creyentes? Mira, nosotros nos ponemos a mirar, yo quiero que Dios me responda en una petición que yo le estoy haciendo. Dios le dice, obedezca la Biblia, sujétese.
Ahora, ¿a quién se deben sujetar? Dime. Sí, perfecto. Según el rango, entonces, aquí dice como conviene. No es que se va a sujetar al esposo que es adicto a lo que sea, drogas, alcohol, que ni siquiera juego, la ludopatía es una cosa loca. Una persona que ni siquiera le teme a Dios, una mujer se puede sublevar si el esposo la obliga a ir en contra de sus principios. Eso lo puede hacer. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Tengo que hacer ciertas claridades, pero ¿a qué quiero llegar yo? Dios quiere que usted dé ejemplo de cómo, de qué, de sujeción. Ahora viene aquí el concepto. Es sujeción, no subyugación. ¿Y cómo se debe sujetar? Usted dice, como conviene en el Señor. Y aquí hay una referencia a Efesios capítulo 5, verso 22, donde dice, someteos los unos a los otros. ¿Qué dice la Biblia? Que yo también me tengo que sujetar a ella. En cierto modo, tengo que a veces tomar el rango menor. Ahora viene el contexto que les iba a decir, pero antes de hablar de ese contexto, les voy a leer el verso que sigue. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí en el verso 19 dice, maridos, amad. La palabra amad aquí es agapao, agapao. Pero resulta que no es el agapao del que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Ay, el amor agapao de Dios, que es un amor así, todo. El agapao que Dios está estableciendo aquí para el hombre es un amor sacrificial. En la Biblia dice que agapao también es amar algo más allá de lo que se puede amar. También puede ser un amor idolátrico. Juan, creo que es capítulo 13, Dios le dice a la gente, ellos amaron más el mundo que a Dios, hablando de los religiosos. Nosotros también podemos tener un amor ágape que sobrepasa lo erótico, que sobrepasa lo filial, que sobrepasa lo de la amistad y demás, por casi llevarlo a la idolatría. Entonces aquí Dios le está diciendo a los hombres, ustedes, ¿qué tienen que hacer con las mujeres? Tienen que darle a ellas ejemplo. El creyente hombre le tiene que dar ejemplo a ella de cómo se debe tratar a una persona según Cristo. Efesios capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, dándose a sí mismo por ella. Entonces especifica la Biblia el amor sacrificial en el cual debe incurrir el hombre para dar ¿qué? Ejemplo. A mí me encanta esto porque el Señor está diciendo, ustedes tienen que dar ejemplo. Y póngale pues cuidado. En lo primero que Dios fundamenta este pasaje es en lo siguiente. Ustedes tienen que dar ejemplo en dos aspectos. El primero, en cómo manejan la relación a conveniencia de Dios. Quiere decir esto por implicación que qué tanto se relaciona usted con Dios. Ahí viene lo teso. ¿Qué tanto lee usted Biblia para entender el concepto que Dios tiene de las relaciones? La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios no es solamente el diablo cae ahora mismo, desato los cielos. No, la verdadera esencia de la palabra de Dios está en que ella transforme mi manera de vivir, cambie mi manera de pensar y transforme mi manera de vivir. De los que estamos aquí, ¿cuántos tenemos lucha diariamente con la esposa, con el esposo? Bueno, ustedes que no son casados, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo, el que se casa le tiene que rendir a la esposa o al esposo, al cónyuge. Antes que a Dios, le tiene que rendir, porque Dios lo estableció así. Sí, hermano. La idea es que aquí nos vamos a predicar, gloria a Dios.
Claro, claro, es tu experiencia. De eso se trata. Yo por eso digo, yo quiero que ustedes me colaboren a predicarnos. Por lo general, ve, pásame esa toalla. Sí, simple. Entonces, dice Efesios capítulo 5, verso 22, someteos los unos a los otros. Entonces, el primer ejemplo que tenemos que dar nosotros como creyentes es en qué? En las relaciones. ¿En qué? Sujeción. ¿Qué implica sujetarse? ¿Qué implica? Vamos a mirar tres aspectos de lo que implica sujetarse. Lo primero, ¿cómo? Rendirme. Entonces, ¿el orgullo dónde queda? Ay, mijo. La mejor escuela para usted poder ser un buen discípulo de Cristo es el hogar. Es el mejor, por eso aquí lo coloca. Y el Señor coloca una cosa sencilla, pero que rompe y trasciende en muchas cosas. Entonces, para usted poder, número uno, para usted poder sujetarse, ¿qué tiene que romper? El orgullo, morir a sí mismo, ¿sí o no? Segundo, para usted poder sujetarse, para usted poder entender eso, tiene que reestructurar el concepto cultural, porque a nosotros la estructura mental nos ha enseñado y el mundo nos ha enseñado que el hombre en la cocina huele a ¿qué? A rila de gallina. No, señor. Desmontar el molde que el mundo trajo, eso hay que romperlo para poder entender lo que es la sujeción. Porque a veces los hombres, yo no lo hago, oigan a esta. ¿Eso dónde está? En el concepto cultural. Yo soy el que, sí. Y entonces creen que sujeción de la mujer es que usted cocina porque yo traigo usted me da cocinadito porque yo traigo crudito. No, el hombre también. Una vez en Fe y Esperanza, cuando yo era pastora en Fe y Esperanza, saqué unos carteles donde le decía a los adolescentes, me llegaban muchas quejas de adolescentes, muchas quejas, estructuras mentales, estamos hablando de eso. Las mamás, los papás, no, pastor, colabóreme, mira que es que mi hijo, Johnny, Dora, esa gente no hace nada en la casa y tal. Y entonces coloqué un cartel grande que decía, adolescente, joven, libérate. Entonces, claro, como yo era todo loco en ese tiempo, ¿cómo así? Uy, el pastor está promoviendo algo de liberación. En la casa te están mandando a lavar la ropa, a lavar los trastes, a lavar el baño, a tender tu cama, libérate. Claro, eso empezó a generar cierta conmoción. No te dejes más de tu papá y tu mamá. Libérate. Entonces, claro, ese libérate empezaba. Y así lo promocioné durante un tiempo. Y al final les mostré el resto del cartel. No te aguantes más a tu papá y a tu mamá echando cantaleta. Lava tus trastes, lava tus calzoncillos, paga tu arriendo, paga tu servicio, libérate, sé autónomo, vete a vivir solo. Se les acabó el hipo. Empezaron a entender la implicación que eso lleva. Lo segundo es que romper ¿qué? La estructura mental, lo cultural. Para poderme sujetar tengo que romper lo cultural, porque eso me hace daño. Y tercero, súper importante, aquí está, en el verso 23. Para yo poderme sujetar, no tengo que hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas no es solamente mirar al indigente y mirarlo así. No. Mirar al negrito y mirarlo así. Mirar al alemán y mirarlo así. Hacer acepción de personas no es solamente discriminar. Hacer acepción de personas es clasificar. Al paticortico dijo la hermana, ¿no? Hacer acepción de personas es ¿qué? Clasificar. ¿Cuántas veces usted y yo clasificamos a nuestro cónyuge y lo metemos en una casilla? Todos los hombres son error. Eso se llama hacer acepción de personas. Mujer que no eche cantaleta o tiene mozo o no lo quiere. Ese es otro concepto que hace ¿qué? Acepción de personas. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora entendemos que sujetarnos no es solamente someternos en subyugación. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén, hermanos. Bueno, listo. ¿En dónde más debemos dar ejemplo los cristianos, o sea, los creyentes? Las mujeres deben dar, del primer lugar donde deben dar ejemplo, ¿es en dónde? En la relación, en el hogar.
Segundo, ¿con quién deben, dentro de ese mismo paquete, con quién deben practicar obediencia? Dice en el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cositas. Ahí hay un imperativo y me encanta, a mí me gusta esto porque Dios siempre le manda a usted la perla, la granada, pero inmediatamente le manda el salvavidas para que usted no se ahogue. Inmediatamente le manda la explosión, le cura las heriditas para que usted sepa cómo es. Dice aquí a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres ¿en qué? En todo, en todo. Y en la Biblia dice en hebreo, en griego, en arameo, en latín, en español, todo significa todo, así, todo. Obedezcan a sus papás. Entonces aquí la responsabilidad, ¿para quién se la tiraron? A los hijos, obedezcan. Pero resulta que entonces los hijos van a decir, pero es que mi papá tal cosa. Someteos los unos a los otros. No hagamos discriminación de personas, no clasifiquemos. En el verso 21 le dice el Señor a nosotros, los padres, ustedes como papás tienen que dar ejemplo en sus hijos en lo siguiente. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no sé qué, se desalienten. La palabra aquí exasperar, porque entonces los hijos van a empezar a decir, ojo pues que la Biblia dice que usted no me puede gritar y no me puede exasperar. La palabra exasperar aquí es buscar sentimientos. O sea, papás, no busquen sentimientos nocivos para sus hijos para que ellos no se desanimen. No se haga coger fastidio, papá. Ojo pues que es que usted es como fastidiosito. Entonces aquí Dios te está diciendo, a los hijos, la responsabilidad de un hijo como creyente, el ejemplo que debe dar un hijo como creyente, ¿cuál es? Obediencia. Obediencia. El hijo tiene que entender lo siguiente. El hijo tiene que entender lo siguiente. Aquí el teleprompter está diciendo, ¿me repites para poder repetir? ¿Por qué no hablas? Repites mucho. Para yo repetir. Bueno. Aquí el teleprompter está diciendo que a veces los hijos Sonido. Bueno, cuando habla de que los hijos obedezcan a los padres porque esto es lo que agrada a Dios, muchas veces hay hijos que dicen, es que yo no los amo, yo no tengo por qué obedecerlos. No, es que si usted es creyente, usted va a obedecer a sus padres porque usted quiere agradar a Dios. Dios no le está diciendo a usted que le obedezca a los papás porque los ama o no los ama, simplemente está diciendo lo que a Dios le agrada es que usted los honre, los respete y los obedezca. ¿Quiere agradar a Dios? Entonces respete a sus padres y obedézcalos. Es por el agradar. Porque como estamos hablando, que en los primeros versos dice también como conviene en el Señor, es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Hacer lo que le agrada a Dios. Entonces vamos a agradarlo con nuestro comportamiento. Y de hecho, en los versos que leíste antes y en las predicaciones e enseñanzas que diste antes, venía hablando de un hombre viejo, que eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Venía hablando de formas de actuar, de pensar, de hablar, que tenían que ver con lo que nosotros éramos antes de conocerlo. Pero ahora estamos vestidos, primero estamos vestidos con vestiduras del mundo, pero ahora estamos revestidos del amor de Dios que nos va a llevar a cambiar nuestra manera de comportarnos. Entonces, como primero lo dijo Pablo, ahora viene diciendo, listo, ustedes ya saben que están vestidos, primero revestidos de amor, que ese es el que une todo. Y ahora comienza a dar esas instrucciones y por eso decimos, es porque agrada a Dios. Y yo como creyente, ¿qué quiero hacer? Agradarlo, así me toque hacer cosas que no quiero hacer. Esa es la sumisión y la sujeción en Dios. Cosa sacrificial. Bueno, muy bien. Dice en el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí el Señor no le está diciendo a los hijos, amen a sus papitos.
amen a sus papitos. No, está diciendo obedezcan. Una vez me pasó con uno de mis hijos, ya él está en Estados Unidos, el muchacho ya está grande, bonito y todo. Cuando estaba adolescente, se le ocurrió la magnífica idea de decirme, no te amo. Y hay papás que los hijos les dicen, no te amo, y se desesperan. Ay, mi hijo no me ama. Y empiezan a hacer una cantidad de cosas para buscar aceptación en el hijo. Y mi hijito cometió el grave error de decirme, es que no te amo. Y le dije, es que a mí no me importa que no me ame. Su obligación es respetarme. Mi obligación como padre es amarlo. Pero su obligación como hijo es respetarme. Se le quitó el hipo a mi hijo. Y a mí, Dios me enseñó una gran lección ese día. Aprendí. Yo como papá nunca puedo esperar que mi hijo me ame. Nunca, porque me voy a llenar de expectativas falsas y voy a generar frustración en mí. Siempre la va a haber, siempre va a haber. ¿Listo? El ejemplo que deben dar los hijos como creyentes frente a las relaciones, ¿cuál es? Obedecer al papá o a los padres porque tiene un origen. ¿Cuál es el origen de la obediencia? Agradar a Dios. Vuelvo y repito, este tipo de cosas no la entiende una persona que no esté revestida del nuevo hombre. Si todavía practica los aspectos de la antigua manera de vivir, no va a empezar a entender que es agradar a Dios. Estas cosas como creyentes, usted y yo tenemos que hacer que practicarlas. ¿Están conmigo? Ya para terminar, ¿dónde más debemos dar ejemplo los creyentes? Dice en el verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí la palabra siervos es empleados. Se me pasó el contexto que les iba a dar de maridos y esposas. Dejemos aquí en paréntesis lo de los siervos. Resulta que hablar de sujeción en este tiempo actual es sinónimo de subyugación porque todavía no se tiene el concepto claro de lo que Dios quiere hacer para transformar. El contexto que ocurría hace 2000 años cuando se escribió esta epístola es que los hombres romanos, los hombres griegos y los hombres judíos de esa época, las culturas más fuertes de esa época, para ellos las mujeres eran como si fueran esclavas. Y entonces viene el Señor y les quita ese concepto, les cambia la cultura y les dice, no señores, en el reino no es así, en el reino los dos son igualitos, sujétense los unos a los otros. Por eso el Señor les dice a ellos, ustedes tienen que vivir con ellas, Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 3, verso 7, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En esa época las mujeres no eran un vaso frágil, eran esclavas. Entonces Dios muestra su carácter diciendo las mujeres son un vaso más frágil, pero quiere decir que el hombre es un vaso ¿qué? Frágil, o sea que el hombre también tiene su corazoncito. Nosotros tenemos sentimientos, a nosotros nos gusta también que nos mimen. Me sentí como un estúpido. Pero el hombre también es un vaso ¿qué? Frágil. ¿Está conmigo? Listo, cierro ahí. ¿Dónde un creyente debe dar ejemplo? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. O sea, trabajadores, empleados. Yo, trabajadores, empleados. Trabajadores, empleados. ¿Qué dice la Biblia? Sea honesto. Si usted se mete al baño a hacer tiempo, está siendo un ladrón. Es así de sencillo. Si usted está trabajando en una empresa, voy a colocar un ejemplo de construcción porque nosotros trabajamos en construcción. Necesito que me levanten este piso y para volverlo a enchapar. Si hace ese trabajo que lo podía hacer en 2 horas, lo hace en 4 días, eso es robo. No se está sujetando. ¿Sí me estoy dando a entender?
Ujú. Ajá. El inconformismo, la falta de relaciones, la falta de ser buen testimonio de lo que Cristo está haciendo en la vida de una persona. Hay creyentes, como hablamos cuando nos llegó la patrona hoy, yo empecé a darle golpes a un tubo para decir que yo estaba trabajando. Pues obviamente no es la patrona, pero la mofa que uno hace cuando uno está queriendo trabajar. ¿Está conmigo? Sobra decir que el ejemplo que debe dar un creyente en una empresa no debe trabajar como trabajan los demás. Los demás están bregando a no trabajar, a no dar buen testimonio. Este ejemplo, y termino con esto. La entrada es a las 8 de la mañana, pero llegan dos trabajadores a las 8 en punto. No, la entrada a trabajar es a las 8, o sea, a empezar a laborar. Usted tiene que estar mínimo 15 minutos antes. Llegan, eso me lo dijo un señor que contrataba cristianos. Me dijo, pastor, le voy a hablar lo que pasaba. La entrada era a las 8 y como eran hermanos en la fe del patrón, llegaban a las 8 con el tinto. Entonces se sentaban y mientras se tomaban el tinto y tal, 8:15. Y mientras hablaban y se cambiaban y tal y empezaban a trabajar, resultaba que empezaban a trabajar a las 8:30 de la mañana. A las 10, eso sí paraban en punto porque era el tiempo del lunch, del desayuno. Entonces ahí sacaban media hora. ¿Cuánto tiempo ya van trabajando ahí? Menos del tiempo reglamentario, una hora, ¿cierto? La salida era a las 5 de la tarde. A las 5, ¿qué hacía? ¿Qué debía hacer uno? A las 5 se para del trabajo. Pero resulta que ellos, como la salida era a las 5, 4:15, 4:30 estaban parando mientras se lavaban y se organizaban para las 5 estar saliendo. Les voy a colocar un ejemplo y me perdona que me coloque como ejemplo. Hace un par de años estuvimos en Bogotá en una situación difícil con mi esposa y yo me coloqué en una empresa que se llama Oxígenos de Colombia, Praxair. ¿Ah? Hace un par de años. Sí, 8 años, un par de años. Y yo trabajaba en esa empresa y póngale pues cuidado, la entrada a esa empresa era a las 4 de la mañana. O sea, a las 4 de la mañana yo tenía que estar marcando tarjeta, pero para entrar a trabajar. Entonces resulta que allá todo el mundo llegaba 4:15, 4:30, y empezaron a ver que yo llegaba faltando un cuarto para las 4 y me paraba donde, porque eso era con una cosa digital. Entonces resulta que allá en esa entrada tú marcabas con la huella y te abría la puerta para entrar al lugar de trabajo. O sea, yo ya tenía que estar organizado, listo para entrar a trabajar. Yo hacía eso. Y a la hora de salir, marcaba cuando ya estaba listo para salir. Entonces, siempre había una dicotomía entre lo que hacía el evangélico y lo que hacían otras personas. Hasta que un día me llegó uno de los jefes de allá y empezó a hablar conmigo. Entonces yo empecé a hablarle que yo era cristiano y tal. Y entonces él no me dijo, nunca me dijo evangélico, sino me decía el educado. Este es como yo era chofer de camión, me decía, este es el educado. Y yo aprendí, modestia apártate, a trabajar para un patrón que no era creyente, dándole ejemplo de lo que yo era como creyente. Y pregúnteme si eso me afectaba en la relación con mi esposa, en la relación con la iglesia. Para nada. Seguía trabajando normal y trabajaba los domingos y todo el tema, ¿cierto? Hasta que ya me cogieron la buena los patrones y decían, no, a este tipo, pues démosle espacio para que practique su creencia religiosa, porque a nosotros nos beneficia. Era un buen empleado, no era grosero con la gente, hablaba con ellos decentemente. Entonces, claro, cualquier cosa que yo necesitara, adivine qué pasaba, me daban de una espacio. Yo nunca lo hice para que ellos me vieran. Yo siempre lo hice sabiendo que Dios me estaba mirando a mí. Me rendía la plata, en fin, una cantidad de beneficios que vean ahí. Termino ya con esto. Amos, haced, capítulo 4, verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La gente que es empleadora no sabe esta gran verdad, y es que ellos van a ser juzgados por cómo ellos se han comportado con sus
empleados. Así que la respuesta es para aquellos que dicen, ay, es que yo no tengo empleo, ay, es que tal cosa, Dios me tiene las puertas cerradas. Dios es el dueño de todo. Y si Dios le abre la puerta para usted ser el gerente de Ecopetrol, es porque Él le dio la oportunidad. Si Dios le abrió la puerta para que usted barriera en Ecopetrol, es porque Dios le dio esa oportunidad. Es cada uno según su capacidad, dice la Biblia. ¿Me di a entender con esto? Entonces, 3 lugares donde los creyentes tenemos que dar ejemplo. Y son los lugares donde más nos movemos y donde menos ejemplo damos. Primer lugar donde tenemos que dar ejemplo los creyentes, el hogar. Segundo lugar donde los creyentes tenemos que dar ejemplo, en el lugar de trabajo. Es donde menos ejemplo damos. Y tercer lugar donde los creyentes tenemos que dar ejemplo. Diga conmigo, en mí mismo. Yo no me doy ejemplo yo mismo, porque yo vivo en una constante inconsistencia, porque no tengo congruencia en lo uno y en lo otro. Gran conclusión. ¿Tú sabes qué significa la palabra esquizofrenia? Si yo te digo, ay, ese tipo es esquizofrénico, tú te imaginas un mal loco y hablando así, volteando los ojos, ¿sí o no? Resulta que la palabra esquizofrenia en la psicología es desórdenes múltiples del pensamiento. Esa es la definición. Y en la persona que es desordenada en su pensamiento, ejemplo, en el trabajo se comporta como una persona, en la casa como otra persona, en el billar como otra persona, y en su propio pensamiento es otra persona. En ese orden de ideas no es una persona íntegra. La Biblia dice, sea el mismo aquí, allá, allá y allá. Quiere decir entonces pues que todos nosotros somos una horda de esquizofrénicos, porque nos gusta agradarle a todo el mundo, nos gusta estar bien con todo el mundo. ¿Y eso qué ¿a qué me va a llevar? A no dar un buen ejemplo, ni siquiera conmigo mismo. ¿Cuántas veces usted se quiere portar bien? Quiere dar buen ejemplo como cristiano y resulta diciendo groserías delante de unos amigos, solo por estar en el grupo. Lo que me pasó en estos días con mi esposa. Nosotros somos pastores y trabajamos como asesores inmobiliarios. Y un abogado, hijo de Satanás, empezó a decir que los pastores eran un poco de ladrones. Yo estaba que me mordía de rabia por decirle a él que no es así, ¿cierto? Y me quedé callado. Yo luché porque yo sentía que no era el tiempo. Yo luché conmigo. Pero ¿por qué me tengo que quedar callado? Si el tipo está diciendo una cosa que no es verdad, ¿cierto que sí? Una cosa que uno lucha con uno mismo. ¿Cuántas veces usted ha luchado con eso? Yo no quiero pecar y resulto pecar. Yo no quiero decir una mentira y resulto diciendo la mentira. Yo no quiero robar y resulto. Yo no quiero y resulto. ¿Sí me estoy dando a entender? En la Biblia dice que encontramos una ley que está contra nosotros. Entonces, gran conclusión acá. En la mejor manera para usted dejar de ser esquizofrénico, la mejor manera para usted poder someterse en los unos a los otros es, número 1, entender que somos revestidos del poder de Dios. Y número 2, no calificar a nadie. Nosotros somos especialistas en hacer acepción. A este lo amo, a este no. Este lo acepto, a este no. Hay gente que es más fácil de amar que otros. Hay gente que es más fácil de aceptar que otros. Pero la Biblia dice, no lo haga. Soportes. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Dios de los cielos, porque ella es la que de verdad nos cambia, nos transforma y nos renueva. Ayúdanos a que estos principios que estamos extrayendo de acá, Señor,